Bienvenidos al episodio número 72 del podcast de Olinautas. Antes de empezar me gustaría recordar a ti, oyente, que hace un mes aproximadamente pude al fin sacar mi libro, el libro Desfragmentado, que después de 2 años de escritura ha podido ver la luz. Desfragmentado trata sobre un personaje que va descubriéndose y conociendo aquello que no es y reconociendo su verdadera esencia a través, por supuesto, del sufrimiento. El sufrimiento por compararse con un sistema de creencias que se le ha incrustado. De hecho, ha sido la civilización en base a todos y cada uno de los prejuicios y de los sesgos que ha acabado perforando el pensamiento del protagonista. Pero este no se dará por vencido y empezará a descubrir su verdadera esencia. Os dejaré el enlace para poder comprarlo en las notas del episodio para que lo veáis. Y es un placer si realmente sentís la disposición a hacerlo. Es un placer y un privilegio poder compartir lo que implican las palabras del libro. Por otro lado, también me gustaría recordar que el día 24 de abril vamos a hacer un retiro, el retiro Reconexión Ancestral en Mallorca, donde trataremos sobre básicamente eso, la reconexión con nuestra esencia. La reconexión a través de dinámicas que nada tienen que ver con el lenguaje o la palabra, sino que van mucho más allá y perforan y se adentran en nuestro subconsciente para que nosotros seamos más conscientes de él, mediante la exposición a aquello que parece incómodo, pero que sin embargo luego nos damos cuenta de que es totalmente plausible y de hecho es inevitable superarlo si realmente estamos abriéndonos, ¿no?, a la vida y si estamos, por supuesto, intentando conocernos cada vez de una forma más genuina, más profunda, detectando aquellos posibles obstáculos que están impidiendo que nuestro ser se exprese de manera natural. Así que en los enlaces del episodio también podréis encontrar eso. Y sin más dilación, vamos con el episodio. Hoy hablaremos sobre la importancia, sobre el sistema de creencias y cómo la sociedad y el ambiente familiar en el que nos hemos criado llega a adentrarse y a forjar nuestra identidad de tal forma que nosotros mismos somos aquel que la defiende. Y estamos a merced de lo externo, es decir, que lo que sucede a nuestro alrededor y que por supuesto no depende de nosotros a priori, nos está zarandeando y nos está golpeando como si realmente fuera un dolor físico. Nos está golpeando a nivel emocional. ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué sucede que lo externo nos afecta tanto a la hora de progresar en nuestra vida? Y es precisamente por la importancia que le damos, y esa importancia o relevancia a la hora de suponer que queremos conseguir un objetivo, que queremos buscar, que vamos tras una meta. Esa importancia surge precisamente de todo el pasado y todos los sesgos que nos han inculcado. Y darse cuenta es el primer paso, darse cuenta de que realmente a veces elegimos no por decisión propia, sino por decisión de nuestra identidad. ¿Y cuál es la diferencia entre una decisión genuina y una decisión basada en un sistema de creencias? Pues básicamente depende de dos cosas. Si el sistema de creencias está
integrado en nuestra percepción de la realidad, entonces vamos a irnos hacia los extremos, es decir, vamos a tender a valorar las cosas como bien o como mal, como bueno o malo, como placentero o doloroso. Eso es uno de los factores que nos pueden permitir discernir o darnos cuenta de que en nuestro día a día estamos basándonos en una identidad ilusoria que se ha forjado a partir de eventos, por supuesto, que no dependían de nosotros. Y la segunda, y no menos importante por eso, es el juicio que nosotros atribuimos, es decir, la necesidad de comentar o del discurso, la necesidad de la comparación. Por un lado tenemos inculcado o integrado el sistema de creencias que nos proporciona una dicotomía de bien o de mal. Y por otro está la necesidad de compararnos con el mundo. ¿Y qué significa compararnos? Significa comparar aquello que creemos que somos contra el mundo, que creemos incluso separado. Siempre se presenta una dicotomía o una dualidad en ese estado. Está el sujeto, nosotros, y el objeto, el resto. Está el defensor y el atacante. Está lo frío y lo cálido. Siempre hay dos extremos, entre los cuales siempre va a haber hostilidades y, por supuesto, conflictos. Conflictos precisamente, y volviendo al tema de la importancia, porque cuando sucede aquello que va en contra de lo que consideramos importante y nos aleja, o parece que nos aleja de lo que creemos que es importante, es cuando entra el conflicto o la disonancia y cuando empiezan los miedos. Por supuesto, miedos forjados en el pasado de nuevo y basados en la no supervivencia, en alejarnos de la supervivencia, porque nosotros somos seres biológicos a la vez que seres sociales, y la biología nos dice que nuestro comportamiento muchas veces viene regido por ese instinto de supervivencia. Entonces, si nosotros nos basamos o ponemos nuestro foco en el mundo del comportamiento, en el mundo de los resultados, de los efectos, en el mundo externo, lo único que vamos a lograr, ¿qué es? La frustración. Si nosotros queremos cambiar el mundo externo, eso es un síntoma de locura. ¿Por qué? Porque vamos a hallar la frustración si ponemos nuestra satisfacción personal en algo que está constantemente cambiando. Aquí está el contexto de este episodio. El contexto en el que nosotros hemos forjado una identidad en base a lo que creemos. Y por supuesto, eso ha sido necesario para poder, navegar por la sociedad. Pero pocas veces somos conscientes de que el ser humano no necesariamente es una categorización o una dicotomía o una dualidad. No necesariamente está separado del resto de seres humanos, no necesariamente es distinto a nivel fundamental del resto de seres vivos, del mundo en general. He aquí la enfermedad de la civilización, que es una forma de búsqueda externa, constante, búsqueda de su identidad, de su satisfacción, de su felicidad, de su paz en lo externo. Cuando tenga un trabajo, entonces tendré paz y seré feliz. Cuando acabe los estudios, entonces tendré paz. Cuando tenga una relación, entonces alcanzaré el amor y la dicha. Todo meras ilusiones para mantenernos constantemente en la rueda de la rata, en la rueda que gira y gira, o mantenernos con la zanahoria justo enfrente, avanzando y avanzando, pero nunca obteniendo. Esta es la máxima del ego. Busca, pero no halles. Busca constantemente,
propósito tras propósito, objetivo tras objetivo. Cúmplelo para ir al siguiente. Acumula riqueza material. Pero no vas a hallar nunca por este camino de la ilusión y de la confusión la paz y la felicidad. Esta es la enfermedad, como he comentado, en términos globales de la civilización. Pero ¿qué es la salud? La salud es precisamente lo que los cuerdos dirían la locura. Lo que los cuerdos, basados en el sistema de creencias de la sociedad, señalarían de loco. La salud es simple y llanamente la paz interior. Así de simple. Largo y tendido nos hemos querido llenar o sentir completos a partir de algo externo y por lo tanto nos ha llevado de nuevo a la frustración. Pero realmente el rol que debemos cumplir y que la naturaleza nos está pidiendo a susurros, pero que pocas veces escuchamos, es ir hacia la escucha de nuestra causa, de nuestro interior. Nuestra causa, que es la voluntad más profunda, es lo que nos incita a tener esa intención de movernos, de tomar acción, de hacer. Es el ser. Como veis, normalmente en la sociedad basamos de los efectos, es decir, trabajo, estudio, relación, efectos de ser, hacia las causas. Es decir, con un trabajo tendré paz interior. Eso es una contradicción y una mera ilusión, pues la cuestión es invertir los planos. ¿Por qué? Si nosotros profundizamos realmente, lo que nos mueve es algo intangible, pero que a la vez puede accederse a través de lo que no es verbal, de lo que no puede describirse. Por ejemplo, a través de la meditación o de la atención deliberada en el momento presente o en el momento en el que la realidad está sucediendo, aquí y ahora. Por lo tanto, acceder a la salud o descubrirla directamente, porque no tenemos realmente nada, sino que somos, y por mucho que busquemos no hallaremos si es desde el punto de vista de buscar en los efectos. Entonces, se trata de encontrar en la pausa o en el interludio entre música y música, entre hacer y hacer, ¿qué es lo que nos llena por dentro? Y es precisamente el proceso de vivir, el proceso de la vida. La paz solo puede encontrarse cuando uno pausa y cuando uno presta atención, cuando uno contempla y empieza a hilar las cosas de una forma más global y no tan específica, de una forma menos concreta y menos planeada. Porque sí, planear en el futuro, ¿qué significa? Tener miedo a que cuando llegue ese momento no tengamos el control. Eso no implica que no haya una organización, pero sí implica que muchas veces queremos tener todo bajo control. Y eso es precisamente una artimaña del ego. ¿Para qué? Para controlar los efectos y así no tener que mirar dentro. Volviendo a la importancia, porque ahora hemos hablado un poco del rol existencial de cada persona como individuo, de su sistema de creencias, de dónde ponemos el foco de atención, si en lo externo, es decir, los efectos, o lo interno, es decir, las causas que generan el mundo o la percepción del mundo. Ahora, la importancia, de nuevo, ¿de dónde viene? Del sistema de creencias. La importancia, si yo considero algo importante, entonces me va a repercutir si no estoy alineado con ello.
Pero es que ese grado de importancia, si nos damos cuenta, también cambia en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? Lo que prevalece es inefable y a la vez se puede sentir. Es ese observador que está constantemente aprendiendo y que más allá de los extremos entre bien y mal, sabe que todos los eventos que se presentan en la vida tienen un significado, pero que pocas veces, o algunas, logra entender. Y que sin embargo, pese a la incomprensión con la razón, sigue adelante y se abre nuevas vías sin cegarse por lo que ya conoce y está dispuesto a desaprender en los momentos necesarios y está dispuesto a cambiar su rumbo, un rumbo que ya había preestablecido con otro sistema de creencias. Y está dispuesto a exponerse a la incomodidad y alejarse de la ilusión de la seguridad que el propio sistema le proporciona. Ese es el verdadero explorador. Ese es el verdadero explorador que está cerca de la esencia de la vida. El explorador que está abierto a explorarse a sí mismo y conforme se explora empieza a haber cambios en lo exterior y se da cuenta de que lo externo es un reflejo de su condición interna, de que la percepción del mundo es una ilusión porque cada uno tiene la suya y que cada vez que recuerda el pasado en realidad lo está modificando. Y eso es un dato científico que se sabe y está demostrado. Cada vez que recordamos un evento puntual en el pasado, dependiendo de nuestra situación cuando lo recordamos, ese momento cambia nuestro cerebro. Entonces, entendiendo esta plasticidad, esta flexibilidad de la vida, poco a poco el explorador se va dando cuenta de que hay algo más y esa intuición que brota desde dentro empieza a reconfigurar y recontextualizar su identidad. Una identidad que puede ser tan plástica, tan acuosa, tan fluida, como él decida. Y se da cuenta que tras la máscara está el observador, de nuevo. Aquel que puede transformar la vida. Aquel que con la mera imaginación y el mero cerrar los ojos puede transformar su realidad, acceder a la paz sin necesidad de búsqueda, sin necesidad de encuentro, ni de tiempos, ni de espacio. Y conforme a esa paz, empezar un proceso creativo de creación, porque se da cuenta que lo que cree, luego lo crea. Y cuando está en esa paz meditativa, su cuerpo se alinea con su mente. Y cuando su cuerpo está alineado con su mente es cuando el verdadero espíritu de creación que la vida nos ha otorgado sale a la luz y empiezan a caer ideas que antes no eran concebibles y que nos sorprenden, pero ¿a quién sorprenden? Sorprenden al sistema de creencias establecido, de nuevo. Es un camino largo, pero sabiendo que pudiendo quitar los anteojos accedemos a una realidad inconmensurable que no puede ser tocada pero sí sentida. Sabiendo eso, la vida es maravillosa porque podemos elegir vivirla desde la libertad y el amor, desde la apertura. Solo es necesario pausar y esperar a que el torrente suceda o que la nube pase. Solo es necesario el silencio, solfearlo y darnos cuenta de que por muchas nubes que haya, siempre van a pasar y son pasajeras, y el cielo estrellado, al final, será nuestra identidad verdadera.
ese cielo que está tanto arriba como abajo, aunque no lo veamos y aunque sea invisible a veces. Solo hay que cerrar los ojos, respirar de manera deliberada, tomar atención y nos daremos cuenta de que somos creadores desde esta paz. Hasta aquí el tema de la importancia y del rol existencial y del sistema de creencias. Muchas gracias, oyentes, por haber llegado hasta aquí. Es todo un privilegio, sinceramente. Espero que podáis haber sentido vuestra paz, porque si es así, es todo un honor y deseo que honréis esa sensación, porque es esa sensación la que os permitirá la respuesta a todas las preguntas que la vida nos arroje. Un abrazo y gracias por sentir.